propuestas de investigación que tiene que tratar de llevar a cabo la Fiscalía a través de la creación de unidades especializadas y tratando de integrar la propia ley 18.026, por eso le da una participación y un protagonismo a las víctimas bastante especial, específico y excepcional a lo que es el régimen de cualquier sistema penal, que lo que hace es quedarse con el conflicto y la afectación de los intereses de las víctimas. El Estado lo hace suyo y lo hace de una manera excluyente, como que es un tema que le pertenece y que se lo quita o se lo expropia, como suele decirse, a aquellos que verdaderamente padecen estas angustias. Esto es una instancia justamente que lo que ha querido el Estado es, en ese proceso judicial de sensibilización y de acercamiento a las víctimas, es darle una labor y un protagonismo mayor. De hecho, recién hablaba con el doctor Chargoña de poder, y creo que con Olivera también en algún momento hemos estado reunidos de la Fiscalía de Tercer Turno para tratar de recibir insumos e información, y también a través de la Fiscalía General, para tratar de llevar adelante y poder tener un acercamiento mucho mejor, mucho mayor, mucho más eficaz a esas causas que uno tiene en trámite. Causas que además uno se encuentra muchas veces con la dificultad de poder obtener prueba, pero también es un tema que la transición que ha tenido el país, que es un poco lo que yo quería comentarles también, por lo menos a los colegas del extranjero, por las cuales ha derrotado el país. Nos hemos encontrado con un país que culturalmente se ha negado a estos aspectos, y que dentro de la evolución de ese pensamiento y de esa evolución jurídica ha tenido determinado trasiego de legislaciones, como la ley de pretensión de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, luego la derogación, acciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad. El gran problema, que creo que sigue estando vigente, más allá de los vaivenes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia en sus sentencias declarando la constitucionalidad o no de alguna de estas leyes, con los problemas que se han generado al respecto, es si uno, que creo que en eso hay un avance, yo tengo por lo menos la percepción cultural de que hay un avance cultural y jurídico, si se quiere, en los operadores y en el sistema todo, para tratar de entender si lo que debe prevalecer es una visión conservadora, clásica, no sé cómo llamarlo, o por lo menos la más moderada, de decir que la Constitución de la República de este país es la norma máxima y nada por encima de ella puede ser integrado o formando parte de ella. ¿Qué decirle si nosotros incorporamos los instrumentos de los pactos internacionales en ese famoso bloque de constitucionalidad, e incluso el control de convencionalidad que le queda reservado también a jueces y fiscales para poder interpretar, integrar esos instrumentos internacionales que de alguna manera o pueden pasar a ser parte del orden constitucional o incluso supraconstitucional por esa declaración de derechos esenciales a las formas republicanas de gobierno y a los derechos inherentes a la personalidad humana, en una constitución que es por esencia antropocéntrica, es decir, que establece al ser humano y al hombre como el centro de su estudio, y que ese artículo o esas cláusulas de equiparación o de integración abren válvulas de escape para poder integrar a ese sistema constitucional otras herramientas o otros instrumentos de carácter internacional. Esto ha tenido ciertos vaivenes que inclusive, como ustedes saben, han determinado que incluso distintas posturas tanto en los operadores como en los órganos de justicia de poder investigar o no. Se ha sellado la suerte de investigación de ciertas causas y se ha operado la apertura de otras de ellas conforme han sido las opiniones que se han centrado al respecto. Lo ideal sería poder acceder desde los compromisos internacionales que adquiere el país, poder entender que cuando el país ratifica un compromiso, un pacto, un tratado, un instrumento internacional, y a partir de él reconoce la existencia y declara
la eficacia de sus resoluciones en su orden interno de todos los organismos internacionales, de las cortes internacionales que intervienen en materia de derechos humanos, la Corte Penal Internacional, trate de respetarse porque de alguna manera implica la cesión de cierta cuota de su soberanía, pero también la manifestación de voluntad de que es en juego de esa soberanía que el país acepta integrar la jurisdicción internacional a su orden interno. Y lo otro es que por supuesto lo hemos tenido y hemos tenido una sentencia bastante explícita en ese sentido, que ha sido la sentencia de la Corte sobre el caso Gelman, que ha determinado posiciones desde la Fiscalía de Corte bastante homogéneas, han sido siempre en un sentido de tratar de acatar, de ayornar, y creo que el Poder Ejecutivo incluso dictando por vía de decreto la revocación de una serie de normas administrativas que impedían de alguna manera la investigación de estas causas, y el Poder Legislativo proyectando instrumentos de carácter legislativo para tratar de ayornarse y tratar de aceptar la jurisdicción de estos órganos y que sea de alguna manera una política general del Uruguay. Cuando uno habla de una política de Estado, por supuesto que por lo menos uno tiene la sensación de que se pueden cerrar vías de interpretación o de acatación, si se quieren, a esas resoluciones o sentencias internacionales de manera más fácil, si quieren decirlo, por parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Por parte del Poder Judicial e incluso de los operadores en general, siempre ha existido esa disquisición entre si debe privar los principios generales del derecho interno, de la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada, en todos los tipos de delitos, o si deben haber delitos como estos delitos de crimen de lesa humanidad y genocidios, en fin, que son delitos de carácter imprescriptible que se regulan por el derecho internacional penal o penal internacional, que de alguna manera está incorporado como un instrumento al derecho interno. Creo que uno va en ese camino. El Uruguay incluso ha tenido unas cuantas causas, probablemente la doctora Mote, la doctora Guiance podrán decirles con más propiedad, pero han habido sentencias, han habido condenas, algunas de ellas incluso están en apelación, y hay acciones, por supuesto, de inconstitucionalidad también en trámite, y existe también toda esa demora o esa dilación de las causas con todo lo tirano que es el tiempo que corre en contra de todo esto, pero que bueno, es un camino que está marcado y que uno tiene que de alguna manera seguirlo con convicción desde lo personal y con una convicción y un compromiso también desde lo institucional. Así que este es un poco el panorama que yo les quería traer, les quería presentar, y bueno, quedaré en su momento para las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, fiscal Roberto Rodríguez, y por ubicarnos contextualmente con la función de la Fiscalía. Vamos a pasarle la palabra al doctor Pablo Chargoña, coordinador del equipo jurídico del Observatorio del Cibargurú, quien nos va a informar sobre la función del observatorio en sí y las causas que el mismo lleva. En estos momentos estoy de sustitución de la Fiscalía, estoy ocupando su lugar. Es una cosa que los denunciantes queremos hacer, pero no tenemos el marco jurídico como para hacerlo. Pero por lo menos en la silla cae, en la silla por lo menos en el micrófono. Yo voy a aportar datos en mi calidad de representante de un observatorio que precisamente es un monitor que recolecta información, y en mi calidad también de abogado patrocinante de alguna de las denuncias vinculadas específicamente al Plan Córdoba. Quienes escuchamos hoy la mesa de los compañeros y colegas argentinos, encontramos una cantidad de elementos de
criterios básicos que nos permiten de alguna manera iluminar el proceso cuestionable por lo limitado y por lo tardío de judicialización de los crímenes del Plan Cóndor, digamos así. Pero había algunos elementos claves: la política de Estado, lo que recién hacía referencia de alguna manera, la presencia del querellante en Argentina, la ausencia del querellante en Uruguay, la luminosidad o visibilidad que produce los juicios orales y públicos en Argentina, la opacidad de los juicios escritos en Uruguay. Pero más que hacer un análisis que no debería tener pretensión de definitivo, porque creo que debe ser producto del diálogo, yo quiero traer los datos. De lo que en principio me parece que los datos sobre lo que podríamos llamar los juicios de la justicia uruguaya respecto del Plan Cóndor, lo que podría parecer la diferencia entre el rompecabezas armado en Argentina y las piezas sueltas del rompecabezas en Uruguay. Lo que podríamos denominar los juicios uruguayos del Plan Cóndor abarca la mayor cantidad de víctimas vinculadas a causas penales en las que se dictó auto de procesamiento o sentencia de condena. Del total de víctimas vinculadas a crímenes de la dictadura en los que han habido procesamientos o condena, la mayor parte son víctimas del Plan Cóndor, de crímenes cometidos en el contexto del Plan Cóndor. De alguna manera también se dio algún elemento en la mesa de hoy de mañana para explicar esto, por qué esto tiene que ser así. Estoy hablando de 72 víctimas, de un universo de 100 víctimas vinculadas a juicios en los que hubo auto de procesamiento o condenas. Es decir, la mayor parte de las víctimas uruguayas, en este enfoque que le estamos dando, fueron víctimas de crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor y básicamente de crímenes cometidos en Argentina. Porque decía que una de las claves la dio la mesa de hoy y de mañana, porque probablemente el hecho de que la dictadura en Argentina, el golpe en Argentina fuera en el 76 y el golpe en Uruguay en el 73, y hubiera ahí un periodo de 3 años de democracia, o de aparente democracia, o de ilusión, que luego se revelaría como una ilusión falsa, de seguridad, fue lo que provocó que el que buscaba refugio encontrara el infierno. Hoy decía en la mesa de la mañana, esa calamidad que es el terrorismo de Estado, potenciada por el carácter transnacional, el carácter multinacional, lleva al extremo la barbarie de que el que buscó refugio, por decenas, por centenares, el que buscó salvar la vida, encontró la tortura y la desaparición. ¿Cómo se conforma ese número 72? Son los 28 desaparecidos que estuvieron en Automotores Orletti, 37 víctimas militantes del Grupo de Acción Unificadora y otros grupos que fueron reprimidos en Argentina también en el 77-78, Senador Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Waterloo, que también Argentina, María Claudia García de Hellman, Argentina-Uruguay, Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, el trinomio, digamos, Paraguay, Argentina-Uruguay, del que también se dio cuenta en la mesa de hoy de mañana. Pero ¿cómo se ve el binomio, como se dice en la justicia argentina, en el marco del Plan Cóndor, el binomio Argentina-Uruguay fue el más intensamente judicializado por varios motivos que podrían analizarse, tal vez en la mesa de mañana podría desarrollarse más. En fin, las organizaciones podrán discutir por qué fueron estas causas y no otras las que primariamente obtuvieron algunas sentencias, o por qué hubo más avances, además de lo que yo señalaba acerca del intento de refugio de los compatriotas uruguayos en Argentina. Todas esas causas fueron iniciadas, y esta es otra característica, en ese caso coincidente con Argentina, por iniciativa de familiares u organizaciones sociales. Ninguna de ellas se originó en una decisión adoptada de oficio por ningún juez. Los represores procesados o condenados son 14 según nuestro registro, que es un número muy exiguo. Por eso digo, la justicia transicional tiene este carácter decepcionante, el carácter limitado en cuanto a la cantidad de víctimas. Por cierto, no fueron 72 las víctimas uruguayas del Plan Cóndor. En cuanto a la cantidad de victimarios, por cierto, no fueron 14 los responsables de la represión transnacional. Es un número, de todas maneras, mucho más exiguo, aún proporcionalmente si lo comparamos con el avance
de Argentina, y eso también nos ayuda a analizar en qué situación estamos en la experiencia uruguaya en la materia. Son tan pocos que los puedo mencionar: Gregorio Álvarez, José Arau, Juan Carlos Blanco, Juan María Bordoberry, Carlos Calcaño, José Nino Gavazo, Juan Carlos Larcebol, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sandelima, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez, procesados o condenados. Algunos de ellos fallecidos, como ustedes saben, y como ustedes saben también, las condiciones de la condena y de la reclusión son lo peculiares que son en el caso uruguayo. Esas condenas de esta nómina de procesados o condenados refieren a los casos de Orletti y los grupos de acción unificadora. Estoy mencionando casos en los que acá las tres compañeras que participan de esta mesa son directas protagonistas también en sus distintos roles en algunos de estos casos. Así que yo ahora quiero limitarme en este panorama general a dar algunos elementos sobre cuáles fueron los instrumentos jurídicos que se utilizaron en los tribunales uruguayos para abordar los crímenes del Cóndor. Se fundan en primer lugar en el alcance extraterritorial de la jurisdicción penal que está prevista en el artículo 10 del Código Penal. No es aplicación de la jurisdicción regional ni de la jurisdicción universal, sino en un artículo del Código Penal que establece que los delitos cometidos por nacionales o extranjeros en territorio extranjero se excluyen de la jurisdicción, salvo que fueran cometidos por funcionarios al servicio de la República. Como estos crímenes fueron cometidos por el aparato represivo, efectivamente, por agentes del Estado, aun cuando fueran cometidos en territorio extranjero, habilita la jurisdicción local. El primer procesamiento ocurrió el 11 de septiembre de 2006, en el caso Soba. La denuncia la presentó la familia Soba con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, y se imputó en ese momento, en el momento del procesamiento, el delito de privación de libertad en concurrencia con un delito de asociación para delinquir. Y acá es otro asunto que tenemos que analizar cuando conozcamos los fundamentos del fallo del juicio Cóndor en Argentina, particularmente cómo analizan la imputación de asociación ilícita, que creo que es la terminología del tipo penal en Argentina, imagino que equivalente a la asociación ilícita para delinquir en Uruguay. Quiero decir, en el 2006 hubo una fiscalía, que es la de la doctora Mirta Guiance, que consideró que había que imputar a los represores el delito de asociación para delinquir, y hubo un juez que consideró, en primer lugar, que podía imputarse efectivamente esa figura, aunque luego la varió. Y sería también interesante analizar por qué razones, tal vez no sea la oportunidad esta, pero por qué razones se abandonó ese tipo penal originariamente imputado en la justicia uruguaya. Pero estamos hablando de algo que ocurrió 10 años antes que esta imputación en Argentina, solo que la diferencia precisamente es esa. Quedó por el camino la imputación de asociación para delinquir en el caso de la justicia uruguaya, y es base de una condena en el caso de la justicia argentina. ¿Cómo se modificó esa imputación? En vez de privación de libertad, homicidios muy especialmente agravados, que fue una característica de las imputaciones, a pesar de que las víctimas están desaparecidas y son víctimas de desaparición en muchos de los casos que estoy mencionando, no en todos, pero en muchos de los casos. La figura aplicada en general por la justicia uruguaya fue la de homicidio y no la de desaparición. En ambos casos, en los del Orletti y los grupos de acción unificadora, intervino el juez Charles, y las condenas fueron de 25 y 20 años de penitenciaría, un guarismo intenso, pero que se choca con lo que todos ustedes saben acerca de las condiciones de reclusión, vuelvo a decirlo, y algunas decisiones del juez de ejecución, inaceptable para nosotros, respecto de la prisión domiciliaria por ausencia de justificación desde el punto de vista humanitario en lo absoluto, respecto a los casos de Gavazo y Ramas, por lo menos. Ramas, uno de los condenados por los crímenes de Orletti, nunca estuvo, de hecho, en un establecimiento penitenciario en sentido estricto, porque estuvo internado en el hospital militar, bajo la asistencia sanitaria militar, desde esa fecha, desde el procesamiento hasta el momento de la decisión de su prisión domiciliaria. Se destaca el procesamiento por desaparición forzada, dictado por la jueza Mariana Mota el 16 de septiembre de 2010, confirmado
por un tribunal de apelaciones, el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, 28 de julio de 2011, en el caso Insaurralde de Santana, que es un caso emblemático, típico de la coordinación represiva. Ya mencionaron en la mesa de hoy de mañana ese caso, secuestro de 2 uruguayos que intentaban, otra vez, el refugio. Querían salirse ya del infierno de Argentina y de Brasil, tenían estatus de refugiado dispuesto por ACNUR, iban a ir a Suecia, pero fueron capturados por el Cóndor, y precisamente esa coordinación entre oficiales uruguayos, paraguayos y argentinos derivó en que hasta el día de hoy estén desaparecidos. Entonces es interesante ese procesamiento de una persona de uno de los represores que mencioné acá, pero que falleció, porque precisamente es una imputación que yo no veo en la sentencia del Cóndor en Argentina, que si yo no estoy equivocado, aplican el crimen privación de libertad con naturaleza, el crimen de lesa humanidad imprescriptible, pero ese crimen, no el delito permanente de desaparición forzada, que creo que es lo que más se adecua a la realidad de la desaparición y que resuelve la objeción que suele hacer el defensor del violador de derechos humanos respecto de que no se puede aplicar retroactivamente una figura penal. En efecto, fue recién en 2006 que rige la ley 18.026 y se tipificó el delito de desaparición forzada. Pero ¿cómo lo resuelve la doctora Motta y el Tribunal de Apelaciones en lo penal? Dice el Tribunal de Apelaciones, que siempre es bueno tener un Tribunal de Apelaciones que ratifique lo que uno dice, ¿no? La inexistencia de la consideración del delito hasta el 2006 no contradice el principio de legalidad, porque la desaparición forzada es y se trata como un delito permanente, y eso acarrea consecuencias en la relación entre el tiempo y el ejercicio de la acción penal, pues el plazo de prescripción comienza el día en que cesa la permanencia. Insaurralde y Santana están desaparecidos hasta el día de hoy, están desaparecidos segundo a segundo. Y cita al tribunal una discordia del doctor Leslie Van Rompuy de septiembre de 2011 en una desgraciadamente recordada sentencia de la Suprema Corte de Justicia, aquella que comenzó a levantar la muralla y a preanunciar una presunta clausura de todos los expedientes por prescripción, donde dice la discordia de Leslie Van Rompuy, o en otro caso anterior, pero viene al caso lo mismo. El delito se sigue consumando en la actualidad día a día hasta la aparición de los cuerpos. Aún muertas, las víctimas permanecen desaparecidas. Aún muertas, las víctimas permanecen desaparecidas. Y concluye, el subsidio, si la desaparición forzada de personas es delito de lesa humanidad, sería imprescriptible. Yo creo que es esto, nosotros como organización de la sociedad civil y como promotores de causas de los derechos humanos abogamos por el principio de adecuación. ¿Cuál es la figura jurídica que más se adecua a la calamidad, a la aberración, a la naturaleza real del crimen del que estamos hablando? Hay prueba de la coordinación, segundo capítulo, prueba de la coordinación represiva interestatal en los tribunales uruguayos. Sí la hay. Hoy también en 5 minutos. Bueno, 6 minutos. Pero voy a hablar de la prueba que efectivamente existe. Quiero decir, cuando los jueces uruguayos procesan o condenan, presuponen la coordinación interestatal, que además rompe los ojos, que hacía Gavazo en OT 18, que era una repartición argentina. Inevitablemente estaba coordinando, pero eso tiene prueba. Si trasciende el documento histórico o periodístico y en realidad judicializa el testimonio de los sobrevivientes, que es la prueba fundamental. Los sobrevivientes de Automotores Orletti dan cuenta de esa coordinación represiva, la sufrieron en carne propia, la vieron. Sus torturadores eran uruguayos que hablaban con argentinos. Eso es el Plan Cóndor, que por cierto tenía antecedentes. Hoy se discutió un poco cuándo comienza el Cóndor. Lo cierto es que también hay prueba viviente de coordinación represiva muy anterior al año 75. Antonio Viana es un ejemplo viviente también de alguien que fue detenido, que estuvo en Policía Federal Argentina y que fue trasladado en un vuelo comercial por oficiales uruguayos, y eso no se puede hacer, se llame Cóndor o no, sin la coordinación y sin la cooperación
interestadual, lo que quiere decir que antes de la fundación del Cóndor existían las condiciones como para que efectivamente hubiera un acta de fundación del Cóndor y la aplicación del sistema de información represiva interestatal. Estos son algunos de los elementos, no me voy a extender, pero quiero concluir con lo que decía al principio, tratar de encontrar las razones de la diferencia entre el rompecabezas armado en Argentina y las piezas sueltas en Uruguay. En gran medida tiene que ver con lo que venimos reclamando sobre una política decidida del Estado como conjunto, como una unidad, que se haga cargo, más allá del discurso, se haga cargo de la persecución de los crímenes que le interesan a la humanidad entera. Y la diferencia es que está faltando esa voluntad política. Y eso se traduce en ausencias varias. Nosotros aspiramos a que estos intentos de lo que hablaba el doctor Rodríguez, de coordinación de los fiscales, se vean en el terreno de juego. Esto quiere decir, queremos ver el producto de esa coordinación neutralizando la estrategia defensiva coordinada de los represores, que logran las dilatorias suficientes como para la impunidad cronológica, que es lo que están buscando. La estrategia es bien clara, darle vueltas al asunto, pero entonces aspiramos a que haya ese efecto práctico, concreto, que derivan, insisto, de voluntad política, pero también de presupuesto, pero también de recursos humanos, porque esto no se resuelve, tampoco se resuelve, no se resuelve con palabras, insisto, tampoco se resuelve con grupos ad hoc como el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, cuyo aporte sistemático, ordenado a las causas, nosotros tampoco la estamos viendo. Y hablo desde adentro, hablo desde quien tiene el desvelo de alimentar las causas para que haya prueba de cargo en cada uno de los casos. Y déjenme una última cosa y una última queja, que es también con respecto a las actitudes. Nosotros apuntamos, intentamos hacer un análisis de la impunidad sistémica, creo que es lo que estoy diciendo, la impunidad institucionalizada, por los defectos de falta de voluntad política. Pero no puedo dejar de señalar problemas actitudinales de los funcionarios, de algunos funcionarios, que son muy decepcionantes, que parecen no haber comprendido de qué se trata. Días pasados escuchaba de un fiscal, o de una fiscal que no voy a nombrar, quejarse de la complejidad de nuestros expedientes. Pero ¿cuál es la complejidad? Le pregunto. Es que son 50 víctimas. Claro, le digo. Es que de eso se trata el carácter masivo de la violación de los derechos humanos. Y además, le digo, en ese cuartel no había 50 víctimas, había 500. El expediente podría ser mucho más complejo. Pero entonces, si un fiscal titular de la acción penal no logra entender que de esto se trata y superarlo, porque precisamente esta es la naturaleza del carácter industrial de los crímenes de lesa humanidad, estamos mal. Es decir, aspiramos a que los magistrados, a que los fiscales, que los jueces entiendan que son titulares de una acción en el caso de los fiscales y son los responsables de investigación en el caso de los jueces y de las condenas que interesan a la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Targonia, por sus palabras. Vamos a pasarle la palabra a la doctora Mirta Jansen, ex fiscal, actual integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Institución Nacional. Soy el sindicato de acá de los funcionarios del centro, pero estamos yendo al observatorio. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento para los organizadores, sobre todo al observatorio, a Francesca, que ha dejado el alma en esto, y a todas las instituciones que colaboraron para que fuera posible. A mí me correspondería hacer un poco de historia sobre las peripecias recorridas en el juzgamiento de los crímenes de Plan Cóndor. Los que yo tuve a mi cargo, por lo menos. Y esa peripecia es una peripecia compartida entre las víctimas, los familiares de las víctimas
Y en mi caso la Fiscalía, porque acompañé lo que pude, pero la prueba y el esfuerzo probatorio vino de otros lados que no era el Estado, y la Fiscalía acá no investiga, pero al final recibe pruebas. Y eso fue lo que hicimos. Podemos decir que es una historia antigua, un poco antigua porque viene de más de 10 años que empezamos con esa investigación, pero creo que está vigente en cuanto ahora vemos que los mismos hechos se han investigado en Argentina, tanto en la causa Orletti como en la denominada Plan Cóndor, con la sentencia reciente que celebramos porque dio lugar a la condena de un prófugo que nos había quedado justamente en el caso de Orletti. Muchas veces tengo como la impresión de repetir las mismas cosas y me pregunto si estos relatos, si es conducente repetir estos relatos, más cuando los repetimos en un ámbito un poco cerrado y estamos los mismos. Pero como veo gente joven, me parece que es importante transmitir eso de lo que sentimos, porque ahora que me encuentro en otra posición institucional, fuera del sistema judicial, advierto que es importante difundir los hechos por los que fueron condenados los represores que hoy están presos, o casi, ¿no? En este país el proceso penal, como bien lo dijo el compañero, es un proceso escrito, se caracteriza por el secretismo, nadie se entera de lo que pasa, no hay juicios orales y públicos, y entonces que tenemos que la cobertura de los medios de comunicación, en general, salvo honrosas excepciones, como que se queda en la superficie, en la imagen de gente que entraba y salía de los juzgados, pero me atrevería a decir que más allá del círculo de organizaciones de derechos humanos y de gente que se ha interesado y de operadores del derecho, no se conoce el contenido de los hechos por los cuales fueron condenados esas personas. Lo he visto ahora cuando pensábamos hacer un centro de memoria en la casa que va a ser nuestra sede, y me encuentro con que conversando con gente de mi entorno y con funcionarios, gente joven y no tan joven, que no conocen la historia de esa casa, no conocen lo que pasó ni Orletti, ni el Chalesús, todo como una novedad, como una novela, ¿no? Entonces, eso es a mí me parece que no hemos sabido transmitir, que está en nuestro debe encontrar la manera de llegar a la gente y que los hechos que dieron mérito a las condenas sean conocidos. Porque si no, las condenas no cumplen una función reparadora. Condenamos y ahí se quedó todo. Las palabras, las expresiones, Plan Cóndor, segundo vuelo, como le decían a la causa de Orletti, no tienen, quedan vacías de contenido, más que ver entrar a Gabazo un juzgado, salir o algo esposado, ¿no? Entonces tienen que tener un contenido palpable y transmisible a todas las generaciones y en espacios más abiertos que Ahí es nuestra obligación difundir. Acá tenemos a Margarita que nos va a difundir desde la institución, pero digo, es una obligación de todos difundir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a pensarlo. Creo que los muchachos jóvenes han hecho mucho por eso. Creo que hay que ser muy breve. Yo me voy a referir a 3 casos que, primero, tener presente que en los casos en que intervine como fiscal y en que se investigó el Plan Cóndor, concretamente, estaba aún vigente la ley de caducidad y con las limitaciones que eso supone. Ustedes saben las restricciones que puso el Poder Ejecutivo para interpretar la ley de caducidad, estaba todo comprendido en la ley, durante casi 2 décadas no se hizo nada, y había una interpretación de la ley muy clara, solo de la letra, que no estaban excluidos ni los civiles, ni los mandos, ni lo que hubiera ocurrido en el extranjero, pero en épocas de otros gobiernos
se interpretó siempre, por lo menos hasta el 2005, que todo estaba comprendido, incluso cuando temporalmente no estaba en el periodo que la ley de enjuiciamiento comprendía. O sea que los jueces y los fiscales respaldaron esa impunidad, la respaldaron y la reafirmaron. Y eso es una cuestión que da para un análisis más profundo. Pero no es el momento ahora. Entonces, pienso que un punto de arranque, y siempre lo digo, fue la aceptada exclusión de los civiles de la ley de caducidad. Eso se dio por iniciativa del doctor Chargoña, acá presente, que se presentó con la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Tota Quinteros, presentaron la denuncia para el procesamiento de Juan Carlos Blanco, que finalmente fue procesado por el caso Elena Quinteros. El caso Elena Quinteros no es estrictamente plan cóndor, aunque sí había vinculaciones con las detenciones del PVP en Argentina, pero de cualquier manera eso abrió un camino para que se considerara que los civiles no estaban comprendidos en la ley de caducidad, y el primer caso que empezamos a investigar por plan cóndor concretamente fue el caso de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Marredo y Bueno. Los familiares de Senna Michelini se presentaron pidiendo la reapertura de un expediente que se había iniciado en 1985, luego archivado, y ahí fue en época de gobierno del Partido Colorado, y yo no recuerdo exactamente el año en que se presentó, pero gobernaba Jorge Valle en ese momento, y hubo toda clase de entorpecimientos y trabas para avanzar por ese expediente. Un caso típico, realmente típico del cóndor. Y como anécdota, voy a decir una anécdota que es ilustrativa y es tragicómica, ¿no? Contaré que más o menos por el 2002-2003, un periodista, Eduardo Delgado, me acercó. No teníamos documentos nosotros, la Fiscalía nadaba en el aire, porque me acerca un documento que después fue muy conocido de los Estados Unidos, de Norteamérica, un documento clasificado, que es un informe de 1976, una comunicación dirigida a Henry Kissinger, del ministro Harry Lauderman, en un reporte mensual, julio 76, caratulado La Tercera Guerra Mundial en Sudamérica. Y era un informe muy trascendente, porque ahí explicaba que los regímenes militares del Cono Sur se ven a sí mismos en medio de una guerra, por un lado el marxismo internacional y sus exponentes terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? En respuesta, dice, se están uniendo en lo que bien se puede convertir en un bloque político de cierta cohesión. Pero todavía más importante es que están juntando fuerzas para erradicar la subversión. Y después sigue, las fuerzas de seguridad del Cono Sur ahora coordinan actividades de inteligencia muy de cerca, esto lo dice el Departamento de Estado, ¿no? Operan en territorio de otros países con el fin de perseguir y atrapar a los subversivos. Establecieron la Operación Cóndor para encontrar y matar a los terroristas del Comité de Coordinación Revolucionaria en sus propios países y en Europa. Bueno, después dice que Brasil está cooperando y que esto tiene una mentalidad cercana a la paranoia y que esto lo considera una tercera guerra mundial. Entonces, en ese momento me pareció una joya ese documento, lo presenté en inglés, y en el juzgado lo pasan distintas oficinas del Poder Judicial, y pedí que se tradujera, y el juzgado, la oficina del Poder Judicial, que no me acuerdo cuál era, que informa, dice que si la Fiscalía pretendía el diligenciamiento de prueba tenía que costear la traducción. Y eso en un sistema inquisitivo como el nuestro, el fiscal no diligencia pruebas, no dispone de recursos, y la inviabilidad de esa exigencia era evidente, y debieron pasar años antes de que eso se tradujera. El procesamiento y prisión de Juan Carlos Blanco y Juan María Bordaberry por estos asesinatos se produjo recién el 16 de noviembre de 2006. Es decir, deben haber pasado unos 4 años desde que empezamos el expediente fue
anterior el procesamiento de otros expedientes que empezamos en el 2006 a este. Y en este caso se anotó los elementos probatorios reunidos permitían tener por cierta la coordinación represiva denominada Plan Cóndor, que fue un caso clarísimo de coordinación en el cual hubo zonas liberadas, el mismo sistema de pillaje, de participación de uruguayos y argentinos, y todos los procedimientos del Cóndor tenían una cierta característica y fueron reconocidos uruguayos. Ahora bien, nosotros procesamos a los mandos, a los responsables, de dar las órdenes, tal vez, los que estaban detrás, pero no llegamos a los autores materiales. Y en ese momento yo había pedido, y no sé qué pasó después, pedí que se formara una pieza y tratar de seguir investigando, se tomaron algunas declaraciones, hasta que yo me fui, seguía en trámite esa causa tratando de llegar a los autores materiales. Es difícil, es probable que tuviera Cordero ahí, pero de cualquier manera, a esta altura quisiera saber qué pasó con ese expediente. Los cuerpos acribillados de Rosario Barredo y de William Wylo que aparecieron en el auto, junto con los cuerpos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, al igual que esa nota que identifica a Lerch como responsable, como que se hacía cargo, dan cuenta de esa coordinación que hubo entre las fuerzas argentinas y uruguayas, y además todos los hechos anteriores y posteriores. La zona quedó liberada, ahí se actuó con total impunidad, después la familia no pudo efectuar las denuncias, no le permitían efectuar las denuncias, pero toda una peripecia que esta historia es más conocida, me parece, la historia de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Wylo, es más conocida, la gente la ha como aprendido porque ha salido en otros lados, no tanto como los otros. En este caso se tuvo en cuenta también la coordinación represiva en cuanto a que hubo asesinatos de otros jefes de Estado, de otros jefes de Estado como Torres, como Letelier. Ustedes saben que en ese momento fue en que ellos trataron de descabezar aparentemente los movimientos que pudiera haber de resistencia y los gobernantes que estaban en el exilio, y hubo estuvo para dar las fechas como forma probable de descabezar cualquier movimiento opositor. El expresidente de Bolivia, Juan José Torres, fue asesinado en 1976 en Buenos Aires, los chilenos Prats en 1974, también en Buenos Aires, y Orlando Letelier en Estados Unidos. Y después del asesinato de Letelier, la CIA comunicó a los gobiernos de Francia y Portugal que se habían enviado equipos de inteligencia de la Operación Cóndor para asesinar a dirigentes políticos latinoamericanos refugiados en Europa, y entre ellos estaba Wilson Ferreira Lunar. Esto sale de documentos clasificados del Departamento de Estado. El otro expediente que ya lo mencionó Chargoña es el expediente por los desaparecidos del PVP que se inició en el 2006. Acá ella se refirió a esto y me parece que no vamos a abundar. Hubo, como bien lo explicó, uruguayos que fueron a refugiarse, primero en Chile, después vinieron a la Argentina y ahí fueron cazados como conejos, porque fueron detenciones masivas. Nosotros tuvimos en cuenta en ese expediente las detenciones de abril a octubre del año 76, donde militares y policías uruguayos que actuaban en coordinación con argentinos, 5 minutos, detuvieron, secuestraron
secuestraron en dos tandas, digamos, grandes. La de los que vinieron en el vuelo de julio, acá hay sobrevivientes, dan testimonio de lo que pasaba en Orleti y de las torturas y de la participación de uruguayos y argentinos, y por el testimonio de esos sobrevivientes y por la colaboración de familiares fue que pudimos llegar a la verdad. A la verdad, digamos, de saber que pasó eso, pero nunca pudimos saber qué pasó con los 28 desaparecidos. El procesamiento y prisión se hizo el 11 de septiembre del 2006, son 28 desaparecidos, todos pertenecientes al PDT. La denuncia comenzó con Adalberto Soba, se amplió a los demás y una prueba palpable del cóndor en ese caso es, por ejemplo, María Claudia y Macarena en la casa de Boulevard y Palmar, los hermanitos Julien, y bueno, y Sara, que se habían apoderado de su hijo en Buenos Aires y la trajeron a ella y su hijo que vayan. Todos esos niños fueron recuperados y esos juicios se siguieron en Argentina, lo de los niños robados. El otro expediente es el de Álvarez y Larcebó, en el cual también enmarcado en la Operación Cóndor, se investigaron los secuestros y desapariciones de 37 personas, ocurridas desde fines de 1977 a principios de 1978. Todos estos expedientes tienen sentencia firme condenatoria. Casi todos ellos eran uruguayos, había un argentino y una paraguaya vinculados a ellos, pero a la inversa, hubo acá el secuestro de un matrimonio argentino, los Logares Grispón, estaban con una niña, lo llevaron de Uruguay a Argentina y le quitaron la niña, ellos están desaparecidos y la niña recuperó, bueno, ahora una mujer recuperó su identidad. Pero ahí ellos estuvieron en el pozo, centros clandestinos que están probados, sobre todo prueba argentina, y que nosotros trasladamos acá. Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Coti Martínez, en principio. De Banfield los llevaban a torturar a Quilmes y los últimos ingresaron al Pozo de Quilmes. Todos estos centros clandestinos se consideran un eslabón del Cóndor, porque en ellos se alojaron tanto uruguayos como argentinos como paraguayos, distintas nacionalidades. Y hay narraciones de testigos argentinos que sobrevivieron acerca de traslados y acerca del trato que recibían. Y bueno, como me quedaban 5 minutos, bueno, voy a decir que el procesamiento fue el 17 de diciembre de 2007, que en este expediente quedó prófugo Trócoli, que se fue a Italia, y esto es lo que se está tratando de que se juzgue en Italia. En el otro expediente quedó prófugo Cordero y ya está condenado en Argentina. Entonces, no quiero alargarlo, pero diría que hay que señalar las cantidades de dificultades probatorias que tuvimos para avanzar en la investigación y que hay ahora, que no ha cambiado demasiado. Yo no voy a hablar de la situación actual porque no estoy en el sistema de justicia hace 4 años. Entonces, pero sí sé cómo se manejan más o menos las cosas y sé ese pacto de silencio lo sufrimos en su momento. Bueno, que tenía que decir que otro cuarto caso lo tenemos en común con Mariana, que irá a hablar ella, que es Insaurralde y Santana. Y finalmente voy a decir que tuvimos una batalla jurídica larga para tratar de imponer el delito de desaparición forzada. Llegamos a casación y no, quedamos con homicidio muy especialmente agravado, con esto de que todos los desaparecidos están muertos, pero aunque estén muertos, igual están desaparecidos, porque en este país han aparecido solamente los cuerpos de 4 y hay otro comensoro que
quedó su cabeza y el cuerpo volvió a desaparecer. Entonces, yo quisiera dar una visión esperanzadora y no la tengo mucho, ¿no? Pero creo que hay una cuestión de seguir manteniendo la pelea toda la vida. Y para los muchachos jóvenes más que nada. Muchas gracias, compañera. No sé el tema del tiempo, pero es un tema bravo. Bueno, le pasamos la palabra a la doctora Mariana Mota, que ya nos va a poder explicar un poco toda su participación con las causas que llevó adelante. Bueno, gracias. Agradezco al Observatorio Luis Ibarburu, a Francisca Alexa y a todas las organizaciones que han hecho posible y a los participantes de otros países que enriquecen esta sesión para poder reunirnos a discutir sobre los rasgos característicos de las dictaduras que vivimos. No se escucha casi que se acerque el micrófono. Y bueno, y el Plan Cóndor es uno de estas cosas comunes que nos heredado. El Plan Cóndor, ya se habló de mañana, asociación criminal que acordaron las dictaduras del Cono Sur para llevar adelante el propósito deliberado de persecución y exterminio de todas aquellas personas o organizaciones que los regímenes de facto entendían que se oponían a sus denominados intereses nacionales, doctrina de seguridad nacional mediante, que obviamente no eran los que deberían perseguir los intereses de un Estado democrático. Bien, antes que yo habló Mirta, una excelente fiscal, que fue la que abrió camino en este difícil trabajo de hacer justicia en Uruguay. Y bueno, y también estuvo Pablo, que ahora sigue bregando por la continuación de estas denuncias y que ha estado desde la hora 1 en este trabajo. Trabajo que no ha sido fácil porque han debido actuar dentro de una sociedad en la cual nos incluimos todos, ¿no? En el que hasta el día de hoy todavía no tiene plena conciencia del gravísimo daño que la dictadura produjo en el tejido social. Y que explica buena parte de conductas antisociales y disruptivas que son material de preocupación de políticas de seguridad pública del día de hoy, como en el área educativa, en el diseño de programas sociales, etc. Sociedad, por tanto, que en su mayor parte no se ha hecho eco de lo que clama por justicia, ni ha invocado su propio derecho a conocer la verdad de lo ocurrido con tantos integrantes del colectivo social. Eso, bájalo un poquito. Lo han dicho otros anteriormente, que la constante es en el peso de la investigación ha sido la recolección de las pruebas, la acumulación de las denuncias, siempre ha recaído en las víctimas, obligándolas a reeditar en el recuerdo las gravísimas vulneraciones sufridas en una improcedente revictimización continua que viven mientras continúan en esta lucha por justicia. Bueno, ahí en ese estado de situaciones que intervengo como juez, en ese momento juez penal, y tomo conocimiento de muchas, primero algunas causas y después fueron muchas. Dentro de ese cúmulo de causas, algunas sí referían específicamente al Plan Cóndor, y se valoró y se registró y se consideró la existencia de ese Plan Cóndor en cada una de las causas. Ciertamente el Uruguay no ha hecho lo que ahora, bueno, que hizo Argentina, de aislar esta conducta, esta asociación ilícita y analizarla en sí misma como motivante de una causa concreta, judicial, pero sí que se valoró y se consideró en las causas en donde aparecía. Y en ese sentido, estas causas, muchas veces la existencia del Plan Cóndor permitía entender conductas ilícitas que se desarrollaban como parte de un contexto histórico que debe tenerse presente. Considerar la coordinación represiva de los militares y de los civiles que intervinieron en esos procesos permitió comprender acciones
que de otra manera no se podría explicar, e incluso logró reunir material para establecer responsabilidades. Ya se mencionó hoy de mañana el caso, y lo mencionó Pablo, y lo mencionó Mirta, me toca mencionarlo a mí también, el caso de Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, lo trabajamos conjuntamente con Mirta. Era un expediente además que Paraguay pedía la extradición de Calcaño, el militar que había participado en los interrogatorios. ¿Y por qué digo que permitió ayudar en lo que fue la atribución de responsabilidad de Calcaño? Porque principalmente a partir de los documentos del Archivo del Terror se mencionaba la colaboración y la valiosa colaboración del militar uruguayo en lo que fue el interrogatorio de estos detenidos, ciudadanos detenidos. E incluso si uno analiza lo que eran las actas de interrogatorio, hay una tan detallada y minuciosa preguntas acerca de la participación de Insaurralde y de Santana en lo que era sus actividades militantes, que ningún paraguayo, por más militar que fuera, lo podía conocer. El único que lo podía conocer era Calcaño, que estaba atrás de esa investigación. Y además cuando se comunica por los militares, que suponemos que puede ser Calcaño, porque no está firmado, pero bueno, era una forma de comunicar a otras reparticiones de Uruguay, de inteligencia, acerca del resultado de esas actuaciones en Paraguay, está calificado como una información A1, que significa confirmado personalmente, o sea, el único que había ido personalmente había sido Calcaño, que además lo admitió incluso, pero después negaron, como todos los militares niegan todo lo que han hecho, pero en este sentido la documentación que se recibió permitió completar la prueba necesaria para su enjuiciamiento. Agregado a eso, la falta de motivación de Paraguay para la detención de los uruguayos era evidente. Ellos, como se explicó hoy de mañana, habían ingresado con documentos falsos y estaban en procura de obtener pasaportes para seguir y exiliarse en Europa. Paraguay nunca hizo cuestión acerca de esa documentación falsa, que es un delito obvio, pero nunca lo manifestó ni le interesó. O sea, realmente Paraguay en ese momento servía como lugar, sitio físico para la detención de requeridos de otros estados que estaban vinculados justamente con este plan, y ahí entraban los uruguayos y los argentinos, que también después fueron todos a dar a la Argentina. Dentro de los testimonios que se recogieron en esa causa, había también presos que estuvieron junto con Insaurralde y Santana en el Atlético, y uno de ellos informa de que Insaurralde en ese momento no estaba siendo torturado, fue salvajemente torturado en Paraguay, pero cuando estaba en el Atlético como que lo tenían aparte, y entonces él comunicó, informó a otro que bueno, que a él estaba esperando que vinieran los uruguayos a resolver su situación. O sea, esa también era una característica, o sea, si bien coordinaban para la detención de ciudadanos de otro país, después quien se hacía cargo de la suerte de esos detenidos generalmente eran los estados de los cuales esos detenidos eran los nacionales, ¿no? Bueno, ahí es donde perdemos la pista de Santana e Insaurralde. O sea, sabemos que llegaron hasta Argentina y ahí no sabemos si desaparecieron en Argentina o si desaparecen en Uruguay. Lo cierto es que están desaparecidos, y esa era sin duda alguna la calificación jurídica que correspondía en ese caso. Otro caso que bueno, que acá tenemos a la sobreviviente, que es el caso del secuestro de Lilian Celiberti, de Universindo Rodríguez y los hijos de Lilian pequeños en Brasil. Un caso de conexión del Plan Cóndor con Uruguay y brasilero, donde la participación de militares uruguayos es relevada no solamente por quienes sobreviven, por Lilian y por Universindo, sino también por la participación fundamental que tuvo
Luis Claudio Cunha en ese secuestro, y gracias a su intervención y a que se denunció que se habían secuestrado uruguayos, yo creo realmente que si no, que bueno, Lilian está acá y Universindo pudo estar junto, además después también los hijos de Lilian, pero si no, muy probablemente hubiera sido la misma suerte que siguieron muchísimos detenidos. En esa situación, la participación de los uruguayos es hasta más admitida por los militares uruguayos. El ir a detenerlos a Brasil, y también la ausencia de motivación de Brasil para tener alguna requisitoria respecto de estos uruguayos. Además, eso se nutre también con la información que brinda un militar que después deserta y que es de la compañía de contrainformación e inteligencia, que son los que llevan adelante esta operación. Él era fotógrafo de esa compañía, informa qué fue lo que se montó todo un cuento acerca de la necesidad de detener a estos uruguayos, que en realidad la persecución era ideológica, obviamente. Y bueno, en definitiva eso releva claramente la actuación del Plan Cóndor, en este caso Uruguay con Brasil. Y el otro caso que también estuvo en el juzgado, y que bueno, no ha avanzado demasiado, como tampoco el de Lilian, es el de los fusilados de Soca, que bueno, que hoy se charlaba acerca de si integraba o no el Plan Cóndor. Yo creo que sí, que lo integra. Detenidos uruguayos en Argentina, para después, un mes antes de que después mataran a Trabal en París, y lo vinculan como una cuestión entre que, bueno, como mataron a un militar, acá viene después la vendetta, o no sé, o la represalia del lado uruguayo. Creo que además de ocultar las verdaderas razones de la muerte de Trabal en Brasil, también se podría ver como también inicio de esa tercera etapa del Plan Cóndor en perseguir disidentes o perseguir personas discordes al régimen en cualquier lugar del mundo donde se encontraran, ¿no? La intervención de militares uruguayos en la detención de los que luego fueron fusilados en Soca se revela también por el testimonio de sobreviviente, Julio Abreu, que es muy claro en detallar cómo ocurrieron los hechos, los lugares donde fueron detenidos, comentarios que realizaban unos y otros militares, que los identifica tanto en suelo argentino y después también en suelo uruguayo cuando lo llevan a 300 Carlos, y todo lo que luego ocurre con estos detenidos. Bueno, analizar las dificultades hay como muchas, y todos bastante las conocemos, más en la interna de lo que puede hacer en este desarrollo o trabajo de causas judiciales. Además de las que son comunes a todas las causas, en particular en Uruguay, que seguimos existiendo una lentitud inconcebible en la tramitación de causas, donde no podemos seguir permitiéndonos la excusa de que lo que pasa es que presentan recursos las defensas de los militares. Eso me parece una excusa válida. Los que trabajamos en derecho y en los juzgados, cuando se presenta un recurso que es improcedente, se desestima sin más trámite, y si sube a un tribunal, el tribunal debería tener la misma actitud y la Corte debería tener la misma actitud, y yo no asisto a esas actitudes en mis colegas, y lamento tener que decirlo así, pues no está bueno en un ámbito así, pero bueno, pero hay que decirlo porque la realidad es esa. También hay otros obstáculos en cuanto a que es en cuanto a poder coordinar la remisión o el intercambio de información con otros países.
habría que tener una mayor colaboración y más fluida y más rápida entre operadores jurídicos, pero además de los operadores jurídicos, los demás poderes del Estado. Esto, así como en Argentina se asumió definitivamente que era una política de Estado, de que había interés y el Estado debía perseguir y resolver y analizar lo que había ocurrido en ese periodo histórico, porque le ocurrió a toda la sociedad. El Uruguay debería ser más explícito en esa necesidad, si es que la siente como tal. Y no dejarlo relegado a esto es un tema del Poder Judicial, porque es un tema de todos. Como digo, no puede solayarse que se trata de delitos cometidos por el Estado, y es él quien debe asumir y establecer, además de las responsabilidades individuales que puede caber que la desarrolle y la establezca el Poder Judicial, las políticas de reparación y los mecanismos para la amplia difusión de los resultados de las investigaciones, de manera que se dé conocimiento de toda la sociedad, sosteniendo la memoria de tales hechos para asegurar que no vuelvan a repetirse. Las garantías de repetición vienen a partir de conocer lo que ocurrió y de saber dónde están los mecanismos o de fortalecer los mecanismos para que no vuelvan a ocurrir. Se requiere, por lo menos a mi juicio, permitir el acceso libre de los archivos existentes en los diversos países integrantes del Plan Cóndor, para conocer los elementos que puedan ser útiles para avanzar en el conocimiento de los hechos investigados en cada uno de los países, o por lo menos los organismos que están investigando. Para ello, para poder intercambiar una información, habría que tener un protocolo de búsqueda y antes de ello un método común, o por lo menos compartido, del archivo de la información que se está obteniendo, cosa de manera que si Uruguay con precisa información de Brasil, saber cómo pedirla y qué es lo que van a recibir. Por ejemplo, ¿no? Digo, pongo Brasil porque en el caso de Lilian y de Universindo, yo pedí el expediente, bueno, cuando me fueron no estaba el expediente, pero había habido un expediente porque se había procesado solamente un policía en aquel secuestro, donde habían participado bastante más que un policía, pero no lo mandaron. Y todo demora demasiado, en realidad demasiado. Cuando se pidió a Francia, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo se investigó y qué se supo de la muerte de Trabal? En realidad, no porque estuviera vinculado al fusilado de Soca, porque entendíamos que no tenía nada que ver, sino justamente para desligarlo y poder avanzar. Francia nunca contestó. Y después me enteré que en realidad hay una cuestión política detrás. Entonces, cuando se empiezan a mezclar esas cuestiones de, bueno, el Estado no va a informar de estas cosas, dígamelo directamente, pero entonces le dicen, no, mire, no cumplió con tal parte del acuerdo del protocolo. Bueno, entonces uno pierde el tiempo, vuelta a pedir con tal parte del acuerdo del protocolo y en realidad no te lo van a contestar nunca, esa es la verdad. Entonces ahí se pierde información o debe privarse, se priva de información a la investigación y enlentece o por lo menos o a veces paraliza las causas, ¿no? Entonces esto que decía, la lentitud en la aportación de pruebas solicitadas a otros países es otro de los problemas. Se trata de causas que llevan muchos años de tramitación, varias de las cuales se archivan sin llegar a una sentencia por la muerte de los imputados o implicados, para no decir imputados, porque estaríamos estando en otro estadio procesal. Y en esta situación de impunidad biológica, como decía Lorena Ballardini hoy, habría que considerar que alcanzar la verdad de lo ocurrido no se termina con la muerte de los responsables. Debería el Estado asumir la investigación de los hechos, más allá de las responsabilidades penales, ya que la reparación de las víctimas y el derecho de la sociedad a conocer la verdad así lo requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Mota. Vamos a pasarle la palabra ahora a Lilian Ceriberti, como bien dijo la doctora Mota, sobreviviente del Plan Cóndor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Francesca y a Raúl por la invitación para participar en esta mesa.
En realidad me he debatido sobre qué tengo que decir yo como sobreviviente, porque bueno, también hay, por suerte, muchos y muchas otras. Y entonces he preferido analizar el camino de la impunidad en todos estos años. Me parece que es como el testimonio más elocuente que podemos dar, entre otras cosas, porque Mariana ya habló de la situación y porque seguramente Luis Claudio en la mesa siguiente va a hablar de las peripecias de la investigación que se llevó adelante en Brasil y que fue sustancial para el hecho de que no nos mataran o que no estuviéramos desaparecidos. Solamente de ese episodio, solamente me gustaría recalcar que en el contexto de 1978, que es cuando se produce el secuestro, Brasil está en un momento político muy diferente al resto de los países que forman parte del Plan Cóndor. Había una gran movilización, comités por igualdad en prácticamente todo Brasil, comités que además eran con quienes nosotros, Universindo y yo, nos relacionamos, porque estábamos en Brasil para difundir, para promover, para hacer conocer la situación de desaparecidos en Argentina. En ese momento ambos fuimos a esa tarea militante por el Partido por la Victoria del Pueblo. Entonces no, estábamos en una acción política que tenía centralmente preparar una misión de abogados europeos que iba a llegar a Uruguay, pero como había tantas dificultades en la difusión política en Uruguay, o sea, los medios no contábamos con esos aliados, pensamos en que centrar el trabajo con los periodistas en Brasil podría ayudarnos a, por lo menos, hacer conocer más la situación de los desaparecidos uruguayos en Argentina, preparar esa misión y de alguna manera proteger la propia misión en un trabajo de difusión política. Entonces, este punto me parece central porque la participación de Brasil en el Cóndor, que no la voy a analizar en detalle porque seguramente Luis Claudio se va a referir a ella, se da con una sensación de apoyo, pero no quiero aparecer. Es decir, y lo claro era, muy bien, acá está el DOP, recibiendo a los militares uruguayos que estaban buscándonos en la frontera y en Porto Alegre durante varios días. Eso a partir de, bueno, que se habían dado unas detenciones en Uruguay unos días antes. Pero ese sostén estaba basado como en un pacto de no aparición, ¿no? Es decir, de colaboración, pero lo más secreta posible. Eso es lo que yo percibo por las características de la detención, por la forma en que nos secuestran en la mañana, nos traen en la noche, nos embarcan. Nosotros éramos militantes, por lo tanto conocíamos la operativa de la represión. Yo no era nueva, lamentablemente, en esas lides, había estado detenida 2 años anteriormente. Entonces, el pensar que en una detención de 2 personas, en este caso además con 2 niños, van a perder ellos prácticamente 7 horas de interrogatorio en un viaje, me hacía suponer a mí que las razones por las cuales nos traían era para que no apareciera involucrado Brasil. Es esa la razón que me lleva a pensar que mi objetivo central de sobrevivencia tenía que ver con involucrar a Brasil en el operativo y por lo tanto hacer que nos volvieran a Porto Alegre. Bueno, como ustedes saben,
por el espectro de esta sala solamente me llevan a mí, estoy unos 5 días más, hasta que se produce el encuentro con Luis Claudio, pero no voy a hablar de eso porque seguramente él lo hará. Y a partir de ese momento, el peso de ese contexto diferente es el que determina nuestra salvación. Concretamente, Brasil, ese núcleo operativo presiona de alguna manera para que no nos sucedan más cosas y, por supuesto, acepta la versión estrafalaria de una invasión terrestre con armas, estrafalaria desde todo punto de vista, tan estrafalaria que creo que no se la creían ni ellos, o sea, que no había nadie más allá, que solo es posible en el contexto de terror existente en el Uruguay de 1978, en el miedo y en la complicidad de sectores civiles, los medios, los políticos existentes en el país, que si no se lo creían y no creían las cosas, de todas maneras callaban, como parte de una situación muy patética que vivimos en algún momento, sobre todo mi madre, que en realidad ella no era una militante de nada, era una madre que luchaba por salvar a sus hijos. Entonces, en una conferencia de prensa que se hizo a fines del 83, cuando salimos de la cárcel, vinieron muchísimos periodistas de Brasil y vino una misión de parlamentarios también de Río Grande do Sur, y los pocos periodistas uruguayos que fueron, mi madre los echó. Y les dijo, no, ustedes acá no tienen que estar porque ustedes no estuvieron antes, ¿no? Cuando necesitábamos el apoyo. Obviamente yo no hubiera actuado de esa manera, pero las razones de quienes tuvieron que hacer esa lucha solas, en esos momentos con tanta presión y tanta presencia militar, porque en realidad después del secuestro era permanente la vigilancia, la presión, el control de la familia. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Nosotros, Universindo y yo, presentamos una causa en la justicia penal uruguaya en febrero de 1984. Creo que fue la primera denuncia penal que se hizo, también habrá sido la primera que se metió dentro de un cajón. Obviamente, en todos estos años, no solo, por supuesto, no se investigó, sino que, como todos saben, Glauco Giannone fue delegado de los Cascos Azules cuando recibió el premio Nobel, cuando los Cascos Azules recibió el premio Nobel de la Paz, registrado por un periodista uruguayo que en ese momento trabajaba para la televisión, trabajaba freelance para la televisión francesa y cubrió ese episodio. En el 2007 o 2008, en Código País, un militante del terror como es Eduardo Ferro, organizador además de un sector militar activo, militante de la impunidad, podríamos decir, es invitado al programa a decir todas las mentiras que se le ocurrió decir sin que ninguno de los periodistas actuantes, Lesa, Ladra y alguien más, pero el que lo entrevistaba, eran ellos dos, le contrarrestaran o le plantearan cuestionamientos y sobre todo violando la más elemental ética periodística sin habernos consultado ni llamado, siendo cualquiera de los dos personas en este pequeño país conocidas y públicas en cierto sentido, ¿no? Nosotros además nos presentamos al día siguiente en Canal 12
para recriminar esa actitud periodística y pedir el derecho de réplica. Era el último programa de Código País y por lo tanto Código País no salía hasta el año siguiente. Y esto decía Cherboña que hay un tema de actitudes que más allá de cómo uno vive y de cómo uno siente ciertas cosas que le pasaron, lo peor es cuando de alguna manera esa impunidad se te enrostra, ¿no? Es decir, es como que te la ponen acá y decir, no, mira, acá será todo, seremos una democracia. Estamos hablando de 2007, no estamos hablando del 85 en un periodo de transición. O estamos hablando del año pasado, 2015, la visita que hicimos con el juez por el 300 Carlos y ahí en esa visita otra vez volví a sentir la impunidad como, o sea, en realidad aquellas víctimas que fuimos delincuentes seguíamos siendo, aún en democracia, en el 2015, recorriendo un batallón de reconocimiento visual de lugares de detención, donde las jerarquías democráticas de esa unidad militar actuaban como si nosotros los que estábamos ahí, fuéramos los mismos delincuentes de hace no sé cuántos años. Y eso me parece que en todo caso, en el análisis, tiene dos repercusiones o dos elementos que son claves para pensar desde el hoy. Evidentemente ha crecido la lógica la lógica social, digamos, de rechazo, sobre todo en los jóvenes, los vimos en la militancia también frustrada, ¿no? En el periodo anterior. Lo vemos en las marchas del 20 de mayo. Sin embargo, el análisis, la lucha, la construcción de la justicia sigue estando en pocas manos. Y se sostienen en organizaciones y en militantes que construyen la búsqueda de la verdad y que aportan a esa búsqueda de la verdad. Pero me parece que tenemos una interpelación como sociedad toda de hasta dónde es fundamental, hasta dónde hemos entendido realmente que la construcción del relato imaginario del pasado tiene que ver con nuestro presente y nuestro futuro. Hasta dónde lo entendimos, tengo mis dudas. Y creo que, no sé, que tenemos algunas lógicas, algunas miradas en una guerra semiótica que está instalada desde 1985. ¿Cuál es el lugar del pasado? ¿Cuál es el lugar y qué lugar le damos en nuestras vidas y en nuestras construcciones cotidianas a esas prácticas que existieron y sobre todo y fundamentalmente al hecho de que la impunidad tiene rostros, tiene caras, tiene privilegios que siguen estando en la institución militar. Y me parece que en esa batalla tenemos muchas cosas que hacer desde muchos lados, que no es solamente en relación a las causas son un camino que permiten avanzar en una lógica de ruptura de la impunidad, pero la impunidad también es social y somos una población excesivamente pacífica en nuestro comportamiento cotidiano para tolerar estos niveles de impunidad existentes. Entonces, desde mi lugar, que no es un lugar, ustedes saben,
Yo milito en muchísimas cosas de derechos humanos, no precisamente todo mi tiempo en esta, pero soy solidaria con estas causas. Entiendo y entiendo que en esa militancia también están atravesadas las mismas cuestiones. No hay una lógica en un sentido o en otro, porque es la afirmación de un sentido de justicia sobre el cual tenemos que construir todos los días. Y me parece que ese es, bueno, el mensaje que quiero hacer, o la interpelación que nos hago como sociedad toda, de cuáles son los caminos que queremos recorrer con este tema, y tenemos que ser bastante más incisivos, me parece. Gracias. Ahora vamos a hacer unos 10 minutitos de preguntas. La pueden dirigir